Buenas tardes, mi nombre es Ana Antonia Alcántara Vallejo. Hoy le estaré hablando del proceso político del 1844 hasta el 1861. Grupos e intereses sociales. La sociedad dominicana de esos años se caracterizaba por tener un modo de producción mercantil. Siempre el modo de producción es la forma en que las personas de la sociedad producen bienes, servicios y se lo distribuyen y los consumen. Para realizar esta labor necesitan tierras, materia prima, máquina y otros instrumentos de trabajo. Y también necesitan establecer relaciones de producción, o sea, determinados vínculos para llevar a cabo la actividad productiva. Si esas relaciones implican que algunos grupos de la sociedad viven a expensa del trabajo o de otro, o sea, lo explotan, entonces cada grupo pertenece a una clase distinta. En aquellos años había clases explotadoras y explotados. La explotadora eran los burgueses comerciales y los exportadores e importadores. Los pequeños burgueses, comerciantes, mayoristas y minoristas, artesanos, con poco empleado y dueños del negocio de la madera, los ateros, muchos de los cuales también tenían negocios de madera. Por otra parte, también los funcionarios del gobierno, incluidos los militares, muchos de los cuales provenían de pequeñas burguesías comercial y maderas y de los ateros. Como la actividad comercial era las dos clases sociales principales eran la burguesía comercial y los campesinos. Ahora bien, aunque los burgueses comerciales eran la clase dominante económica, el poder político lo ejercía la pequeña burguesía comerciante y mayorista y los cortadores, incluyendo los ateros. También le estaré hablando de aneciosismo y nacionalismo. Desde los finales de la ocupación haitiana hasta el final del siglo XIX, los intereses de la clase dominante giraban alrededor del tema del Estado Nacional, de si se podía crear tal Estado o si era mejor anexarlo a un país poderoso. El día siguiente de la independencia, el 28 de febrero de 1844, Pedro Santana se entrevistó con el cónsul francés Saint-Denis para ponerse a sus órdenes. Los accionistas, encabezados por Pedro Santana, controlaron la junta gobernativa que adoptó las ideas del Plan Duvalier, que consistía en que Francia dominara al país y luego lo sometiera a Haití. No solo Bobadilla, líder conservador, sino también Sánchez aceptaba la petición de su protectorado a Francia. Pero la llegada de Duarte al país, la derrota de Haití en la batalla de Aso y Santiago, ambas en marzo de ese año, le dieron el control al Estado a los trinitarios. En medio de esas contradicciones, Duarte encabezó la oposición popular e expulsó a los aneciosistas de la Junta Gobernativa e impuso a Sánchez al frente de la misma a través de un movimiento del 1844. Con el respaldo de Joaquín Puello, jefe militar de Santo Domingo, y con la participación de destacamentos de negros de los alrededores de la capital. Duarte también recibió un gran respaldo en Santiago, donde predominaba la pequeña burguesía. Pero el movimiento de Duarte no tuvo efecto en la tropa principal, que estaba en Baní, bajo la dirección de Pedro Santana. Este último negocio con Sánchez, entró a la capital, disolvió a la Junta Gobernativa, encarceló a los trinitarios y se puso al frente del grupo conservador aneciosista a finales del 1844. La Asamblea Constituyente lo ratificó como el presidente de la República. Entre los trinitarios, Duarte encabezaba el ala radical Sánchez, el grupo conciliador, y que había concesiones, y Puello, el gobierno que se subordinó a los aneciosistas
razón por la cual se mantuvo trabajando con los siguientes gobiernos hasta que Santa Anna lo fusiló. Hasta el 1875, precariedades económicas del país estimulaba la idea anexionista. Los grupos que apoyaban esa política veían en la anexión el camino hacia la incapacidad de la clase dominante de empujar un proyecto que desarrollara la economía le permitiera realizarse como clase en el marco de un Estado nacional. También le estaré hablando del despotismo y militarismo. El grupo anexionista se identificaba con un sistema político despótico y militarista, o sea, basado en la dominación por la fuerza sin respetar leyes sustentadas en las armas y la represión. La pequeña burguesía nacionalista, por el contrario, pensaba que en un Estado basado en principios liberales, el despotismo que dominó durante el siglo XIX significaba que era una persona armada de gran poder, resolviera los conflictos sociales y impusiera el orden. Esa persona despota debía asegurar el funcionamiento del gobierno, darle seguridad a los grupos dominantes, tener un liderazgo que le permitiera dominar al resto de la población. Era como los representantes de la nación amenazada por Haití. También estaré hablando de la dictadura de Santa Anna y la rivalidad de Báez. Tras la derrota de los trinitarios en el 1844, Pedro Santana, perdón, profe, es que me duele un poco la cabeza. En 1844, Pedro Santana se convirtió en la figura política dominante del país, al menos hasta el año 1861. La personalidad despótica de Santana respondía a los intereses de grupos dominantes, quienes temían la resistencia de las clases populares contra el anexionismo. Santana gobernó con el apoyo de un grupo de militares y de intelectuales con altos niveles de autonomía. En ocasión, apoyó al campesinado y a las pequeñas burguesías. La tarea militar fue decisiva en la configuración del Estado y el poder de Santana.